Buenas tardes, hermano Teo. Un gusto saludarle y poder continuar conversando sobre estos importantes temas en estos tiempos cruciales para la humanidad de la gran tribulación. ¿Cómo se encuentra en esta tarde de noviembre, hermano Teo? Buenas tardes. Saludos, paz y bien, hermano. Fuerte abrazo hasta allá al lejano país de Bolivia. Pues bien, gracias a Dios, aquí siempre luchando, siempre en el batallar enorme de los retos de esta existencia, que son muy fuertes y bastantes, pero vamos superando eso poco a poco. Y bueno, agradecerle a usted por estas sendas entrevistas que de alguna manera benefician al espíritu de cada ser humano, y eso es lo que buscamos, que cada esencia pues encuentre la liberación, el despertar de conciencia, que puedan llegar al Padre Celestial que está esperándonos con los brazos abiertos desde hace millones de años, y que con mucha paciencia Él espera el retorno de nosotros al seno del Padre. Así que muchísimas gracias, Yasser. Vamos a continuar pues con el tema que habíamos quedado pendiente. Adelante. Muy interesante ha resultado este tema de la interpretación del libro del Apocalipsis, porque nos encontramos en el momento del Apocalipsis, que la humanidad vive este tiempo y la gente ha venido a buscar con interés este libro, y ojalá que siga siendo así. Darle a usted las gracias por esa paciencia, por esa entrega, por esa obra de amor tan grande que hace por esta humanidad en estos tiempos tan cruciales. Habíamos estado hablando en la entrevista anterior nos quedamos hablando de los dos testigos. Entonces, no publicamos, o sea, comenzamos a hablar y ahí el tiempo nos hizo terminar sin terminar el capítulo de los dos testigos. Entonces, el pedacito que vimos la semana anterior lo vamos a colocar en este momento, en esta entrevista, para que quede el capítulo completo, ¿no? Y a partir de donde nos quedamos vamos a continuar. Pero voy a dar lectura a ese primer párrafo que ya interpretamos y comenzamos a leer desde el segundo. Decir a sus seguidores, a los que están viendo la entrevista, que en la descripción de esta entrevista y de todas las entrevistas del libro del Apocalipsis vamos a poner los enlaces, los links a las entrevistas anteriores, para que puedan acceder a ellas de manera rápida, ¿no? De manera fácil. Van a estar ahí todas unidas y van a poder ver toda la interpretación que usted nos está dando sobre este importante libro de la Biblia. Voy a dar lectura entonces a lo que ya interpretamos y que vamos a poner aquí a continuación, y después seguimos con el siguiente párrafo. Dice el capítulo 11 del Apocalipsis, el capítulo que habla sobre los dos testigos. Después me entregaron una caña como una vara de medir, diciéndome: ven a medir el templo de Dios y el altar, y haz el censo de los que allí adoran. No te preocupes en medir el patio exterior, porque fue entregado a los paganos, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Mientras tanto, encargaré mi palabra a mis dos testigos, que la proclamarán durante 1260 días, vestidos con ropa de luto. Es bastante largo este párrafo y qué interesante lo que habla Juan, porque está hablando de una caña, y esa caña tiene 33 nudos. Se refiere a la columna vertebral del ser humano, que son las 33 vértebras por donde debe subir el fuego sagrado, la práctica de la magia sexual. Volvemos a lo mismo, nos lleva otra vez a la alquimia, Juan, y nos dice: no vas a poder, hermano, tenés que practicar magia sexual, tenés que practicarla, es la caña, es la columna vertebral. Y habla de dos testigos, ¿verdad? Que son los dos cordones ganglionares por donde sube la energía sexual en la transmutación, el Ida y el Pingalán. Y estas dos serpientes he podido verlas yo en el plano astral, el Ida y el Pingalán. Una es de color blanco con manchitas negras, la primera serpiente, y la otra es de color café con manchas negras. Esas dos serpientes son las que lo utilizan los médicos en el caduceo de Mercurio.
Se refiere a esos dos cordones ganglionares. Y los dos testigos son los dos ovarios de la mujer y los dos glándulas sexuales del varón. O sea, los testículos del varón simbolizan los dos testigos. Y los dos ovarios de la mujer simbolizan esos dos testigos. Nada más que uno son positivos y el otro negativo. La unión de esos crea una tercera fuerza, que es el fuego sagrado, que es el que sube por la caña, por la médula espinal como oro. Ya la energía transformada, el hidrógeno 12 convertido en hidrógeno Si-12, que son los vapores seminales transmutados en la alquimia sexual. A eso se están refiriendo los dos testigos. Y hay mucho más para allá de esto, porque además de subir por la caña, llega al cerebro y luego al corazón y ahí se expande en luz. Entonces, maravilloso como Juan describe la práctica de la magia sexual, ¿verdad? Y la gente no lo entiende porque pensó que era una caña así nomás de bambú, ¿no? Porque me gustaría que repita eso, porque esto es importante para la gente. Cómo no, con todo gusto. Dice así, los dos testigos se llama este capítulo. Después me entregaron una caña como una vara de medir, diciéndome, ven a medir el templo de Dios y el altar, y haz el censo de los que allí adoran. Ahí se me para un momento. Se refiere a los que practican la alquimia sexual. A esos se está refiriendo. No a los vulgares, no a la gran ramera, no a los fornicarios ni a los adúlteros, no. Se está refiriendo a aquellos que están practicando magia sexual, única y exclusivamente. Porque está hablando del vulgo, o sea, está hablando del público también allí. Continúa, hermano. No te preocupes en medir el patio exterior, porque fue... Vaya, un momento ahí. No te preocupes en estar midiendo cuánto va subiendo el fuego sagrado con el público, con los paganos, con los que están haciendo fechoría, con los que están fornicando y adulterando. Preocúpate por los que están adentro, o sea, por los que están practicando la alquimia sexual. Adelante. Repito la lectura. No te preocupes en medir el patio exterior, porque fue entregado a los paganos, los cuales pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Muy bien, ahí. ¿Por qué no va a ir a medir afuera, al público, a los paganos, a los adúlteros, a los fornicarios, a los que alimentan el ego, a los que hacen guerras y pasan en pleito, etcétera? No perdas tiempo ahí, hermano. Porque te van a pisotear el conocimiento. Te van a decir que sos loco, que sos homosexual, que sos aquí, que sos allá, y que Dios dejó eso para placer, y etcétera, para reproducirse. O sea, van a pisotear el conocimiento divino, los del público, ¿verdad? Y les dice, les da el arcano 6, porque son indecisos, porque son tibios, no son ni calientes ni fríos, ¿verdad? La indecisión, el 6 es indecisión. Esos, no contemos con los indecisos. Por ejemplo, viene a nuestra escuela gente mariposeadora, como decía el término que estábamos discutiendo hoy, ¿no? Se refiere a personas que andan, pican por aquí, pican por allá, no son nadie, esos son los indecisos. Con esos no hay que hacer perder tiempo, ¿verdad? Ya lo dice claro el conocimiento. Pero más adelante hay otro número. Adelante, hermano. Mientras tanto, encargaré mi palabra a mis dos testigos, que la proclamarán durante 1260 días, vestidos con ropa de luto. Alto ahí. Volvemos a la novena esfera, que es el sexo. 1260. 1 más 2, 3 más 6, 9. Novena esfera, alquimia sexual, dijo, ¿verdad? Porque ellos, los dos testigos,
cuando subimos la energía transmutada por la columna vertebral, nos está hablando de alquimia sexual. Y que allí en los dos testigos, uno empieza a trabajar primero con el mercurio negro. Recuerde que en la práctica de la alquimia sexual, la energía transmutada, el primer color es el negro, que lo simboliza el cuerpo negro. El segundo color es el blanco, que lo simboliza la paloma blanca. El tercer color de la energía, ya transformándose, es el amarillo, que simboliza el búho, ¿verdad? Y el cuarto y último color de la energía transmutada es el rojo, que es el fuego sagrado simbolizado por el faisán rojo. Entonces es cuando ya los dos testigos, que son los testículos del varón o los ovarios de la mujer, empiezan a transformar la energía. Y de tanto estar subiendo por ahí, primero de color negro, después de color blanco, después de color amarillo, después de color rojo, rompe la membrana del coxis y empieza a ascender por la caña, que tiene 33 vértebras y que se mide, ahí habla de medir, en ascenso del fuego sagrado para formar el primer cuerpo de fuegos del cuerpo humano, a través de la transmutación y a través de sendos trabajos de la muerte del ego. Porque con esa energía transmutada es que eliminamos el ego. Ya lo he explicado yo en otras conferencias, que nadie va a poder levantar el fuego sagrado o el kundalini. Por ahí hay muchas escuelas que hablan de un kundalini, de un yoguismo, de esto y que lo otro. Pero si no matas el ego, hermano, ahí perdes tu tiempo. Entonces, aquí lo aclaramos, que hay que llevar equilibradamente muerte del ego, transmutación de energía, muerte del ego, transmutación de energía, para ir avanzando en este camino. Es bastante profundo esto de los dos testigos, bien interesante, porque no es una enseñanza para el vulgo, para el público, aunque esté en la Biblia y la gente así lo considere, no es para aquellos que practican magia sexual. Como lo dije anteriormente, los dos testigos son los dos gónadas sexuales con sus respectivos cordones ganglionares, el Ida y el Pingala, como se le llama allá por la India, la religión hindú, a estos dos conductos especiales. Y también hacer recalcar allí en la parte que dice que no te preocupes por el patio de afuera, o sea, no te preocupes por el vulgo, por la humanidad, porque la humanidad, al darse cuenta de la alquimia sexual, es una piedra de tropiezo para ellos, y empiezan las críticas, ¿verdad? Y además de eso habla de 48, cabalísticamente, 62, ¿qué? 42 meses. 42 meses. Cabalísticamente estamos hablando del 6, del arcano 6 de la Cabalá hebrea, que nos está indicando que este tipo de trabajo no es para los indecisos, porque el 6 es la indecisión. Entonces, un indeciso no puede practicar alquimia sexual. Y dice que le dio una caña y una vara para que mida. En la medida que el fuego sagrado va en ascenso por la médula espinal, entonces cada vértebra son batallas terribles entre el iniciado y la logia negra. Porque la logia negra siempre le va a querer arrebatarle lo que está logrando. Entonces, es un trabajo minucioso, especial, de entrega total y de convicción. Es allí entonces donde el Padre Celestial le habla del templo. El templo es el cuerpo físico que estamos utilizando para esta práctica, ¿verdad? Eso y otras cosas más. Muy bien, vamos a continuar entonces la lectura.
Dice el segundo párrafo del capítulo 11 de los dos testigos. Estos son los dos olivos y dos antorchas que permanecen ante el Señor del mundo. Si alguien intenta maltratarlos, un fuego saldrá de sus bocas que perecerá el que intente maltratarlos. No, perdón. Un fuego saldrá de sus bocas que devorará a sus enemigos. Así perecerá el que intente maltratarlos. Tienen el poder de cerrar el cielo para que no caiga lluvia mientras dure el tiempo de su misión profética. Tienen también poder de cambiar las aguas en sangre y de castigar la tierra con 1000 plagas cada vez que quieran. Pues obviamente aquel que practica magia sexual está haciendo el descubrimiento más grande de su vida, porque es el gran misterio el que está adquiriendo el iniciado cuando empieza a practicar la alquimia sexual. Nadie puede arrebatarlo, nadie puede causarle daño, porque el que lo intente va a sufrir consecuencias funestas, porque el gran peso de la ley que le va a caer encima es terriblemente poderosísimo. O sea que esta cuestión, viéndola desde el punto de vista en el plano astral, vemos que esos dos árboles, que son los olivos, estamos hablando de los mismos testigos. O sea, esos dos cordones ganglionares por donde sube la energía transmutada, por un lado, y por otro lado, el fuego devorador que tiene, ¿verdad? Aquel que practica magia sexual o alquimia sexual, como le quieran llamar, tiene poder en el verbo, poder para mover masa, y el que intente atacarlo es derrotado, inmediatamente fracasa, porque está bajo la protección del Padre Celestial. Esa es la conexión íntima que hay entre el ser interno de nosotros y nuestra esencia. Por ende, la persona que practica la alquimia sexual tiene poderes terriblemente divinales. Muy bien. Continuamos la lectura entonces. Pero cuando mis testigos hayan concluido su misión, la bestia que sube del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Deténgase allí, porque esto es bien importante. Cuando la persona empieza a practicar la alquimia sexual y fabrica sus cuerpos existenciales, se convierte en un verdadero hombre, porque fabrica, por ejemplo, los 7 cuerpos de fuego en la primera montaña. En la segunda montaña fabrica los 7 cuerpos solares, y en la tercera montaña fabrica los 7 cuerpos de luz. Entonces, cuando ya viene la resurrección, que es en la tercera montaña, que así se llama, la primera montaña es la montaña de la iniciación, la segunda montaña es la montaña de la ascensión, y la tercera montaña es la montaña de la resurrección. Cuando ya el trabajo está completo, cuando la obra del Padre se ha cumplido a cabalidad, entonces inmediatamente el maestro, el iniciado, se tiene que lanzar al mundo, ¿verdad? A dar la misión, porque ya la obra del Padre está concluida en él, pero hay que manifestársela al público, o sea, a la humanidad. Es cuando la gran bestia de los mundos de infierno surge. La gran bestia, por eso hemos dicho que la humanidad es la gran bestia. Aquí la gente está confundida con las religiones donde ellos participan, porque dicen, el anticristo, la marca de la bestia, hablan de la bestia y del falso profeta, ¿verdad? Entonces ya expliqué yo de que el anticristo es el ego animal que cargamos dentro de nosotros, y toda la humanidad lo tiene. O sea, esta humanidad lo tiene.
Luego que la gran bestia es la humanidad, porque esa es la gran bestia que se le va a venir encima a aquel que ya concluyó el trabajo en las 3 montañas, ¿verdad? Miremos el ejemplo de Jesús. Cuando él ya culmina la 3ª montaña, entonces a los 30 años, él realizó este trabajo de la 1ª, 2ª y 3ª montaña. Cuando él tiene 30 años, entonces tiene que aparecer en público, y así lo hizo. Y entonces viene la gran bestia y se le viene encima. A todo iniciado le va a pasar lo mismo. Se le va a venir encima la gran bestia. ¿Quién es la gran bestia? La humanidad. Controlada por los mundos infiernos. Desde allá viene toda esa vibración negativa que lo lleva a esto. Pero vamos a continuar ahí, hermano. Continuamos. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la ciudad grande, que los creyentes llaman Sodoma o Egipto, en la que también el Señor de ellos fue crucificado. Y sus cadáveres quedarán expuestos a las miradas de los hombres de todos los pueblos, razas, lenguas y naciones durante 3 días y medio, y no dejarán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y felicitarán por ello, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas eran un tormento para ellos. Bueno, es cuando prácticamente la logia negra sale victoriosa, ¿no? Cuando la logia negra, pues prácticamente elimina, hace desaparecer en la presencia física de este iniciado, de este gran maestro. Entonces ellos festejan, ¿verdad?, como un gran regalo, un gran triunfo, pero no hay tal triunfo, ¿verdad? Lo que sucedió fue que ya no va a haber ese estorbo que les estaba molestando, ya no va a existir esa piedra en el zapato, ya no va a existir ese tropiezo para la fornicación y el adulterio. Hay que recordar que la gran bestia es la misma gran ramera, que es la humanidad, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, cuando el Cristo fue muerto y crucificado, sacrificado, etcétera, etcétera, hicieron gran fiesta en los mundos infiernos, ¿no?, por haber matado al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, ¿no?, supuestamente, entre comillas, porque en realidad Jesús no murió. Jesús lo que pasó fue una transacción como cataléctico del cuerpo físico, pero nunca le cortaron el cordón, o sea, él continúa con su cuerpo físico. Estos misterios pues se desconocen, la humanidad los desconoce completamente, porque lo sabemos nosotros, los que estudiamos esoterismo y ocultismo, pero la humanidad no, porque la humanidad está controlada por religiones y actúa en base a lo que aprenden en las religiones. Entonces, pero Jesús no murió, el cuerpo físico de él no lo perdió, continúa. Lo que pasa es que el Maestro Jesús es un maestro que tiene grandes atributos, grandes poderes. Se puede manifestar al mismo tiempo en distintos lugares. No con el cuerpo físico que tiene, sino que puede formar cuerpo físico a voluntad, porque tiene esa capacidad para hacerlo. Entonces, utiliza ese cuerpo que está allá en los Himalayas, allá en el Shambhala, en unas cuevas, pero está en la 4ª dimensión, no en la 3ª dimensión. El que quiera ver el cuerpo de Jesús tiene que viajar a la 4ª dimensión, ¿verdad?, a la dimensión del tiempo, para que pueda conocer ese cuerpo que él tuvo en esa época. Entonces, igual la logia negra se va a contentar con ya no tener ese estorbo, esa parte que la molesta, ¿verdad? Porque la doctrina del Salvador del mundo es claramente para liberar el alma, ¿no?, y para dejar de ser esclavos de la logia negra. Entonces, los 2 testigos
se refieren pues a aquel maestro que ya no practica la magia ancestral porque ya culminó el trabajo y se lanza al mundo a entregar la doctrina del Padre y por supuesto va a ser sacrificado. Es probable que ya en la montaña de la resurrección la mayoría de maestros que pasan la tercera montaña desencarnan porque ese proceso es muy fuerte y el cuerpo físico no lo resiste. Por ejemplo, en el caso de Job, ¿verdad? Job que estuvo en una cama ahí por un montón de tiempo, donde el demonio llegaba a tentarlo y le decía, mira cómo te tiene tu Dios, va. Acércate al lado mío y no te va a pasar nada, yo te quito todas esas enfermedades que tú tienes, ¿verdad? La tentación, ¿no? Pero Job le decía que no, que él estaba contento, satisfecho, tranquilo, que no pasaba nada, porque era un proceso de la tercera montaña que estaba pasando Job. O sea, ese proceso de la tercera montaña, cualquier iniciado, es raro el maestro que no desencarna, pero por lo general ahí culmina el trabajo. A eso se refiere con esa muerte aparente que aparece ahí en ese párrafo. Adelante ella. Continuamos, hermano. Pero pasados esos 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos. Estaban de pie, lo que provocó gran espanto entre los mirones. Ahí hago un alto, porque es precisamente a lo que acabo de decir. La resurrección. En la tercera montaña, el maestro, el iniciado, resurge de entre las cenizas. O sea, el espíritu toma posesión de él. Es la forma en que el iniciado pasa por los mundos infiernos 3 días y medio. El mismo proceso que pasó Jesucristo. A eso se refiere específicamente. Mire qué interesante este libro de Juan. Muy interesante. Adelante. Muy revelador. Entonces una voz poderosa les gritó desde el cielo: ¡suban! Subieron pues en la nube al cielo en presencia de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento terremoto y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, pereciendo en el cataclismo 7,000 personas. Los demás, sobrecogidos de espanto, reconocieron al Dios del cielo. Bueno, ahí vamos a hacer un alto. Cuando el maestro iniciado llega a la altura de la tercera montaña, la montaña de la resurrección, y es resurrecto, sube ante la presencia de la humanidad al cielo, ¿verdad? Aunque la humanidad siempre es incrédula, escéptica, pero se da el evento. Y solo aquellos que tienen la conciencia despierta pueden darse cuenta de ese proceso de este iniciado por el cual sube a los cielos, ¿verdad? Ante la presencia de la humanidad, ¿verdad? Y se dan cuenta de que sí, ese era el Hijo de Dios, de que sí, ese era el mensajero, de que sí, ese era el que venía a salvar a la humanidad, aunque para ellos sea demasiado tarde. Adelante. Hay también otros relatos en la Biblia como esta escena, ¿no? Recuerdo el relato de Elías, que es llevado en un carro de fuego, esa es la escritura, ¿no? Al cielo. Es el proceso de la tercera montaña. Y está también... Todo iniciado tiene que pasar. El caso de Moisés también, que fue llevado con su cuerpo físico. Se llegó al monte y luego se metió a la 6ª dimensión. Hay varios eventos. Cuando se culmina el trabajo esotérico de la primera, segunda y tercera montaña, es cuando uno se une al Padre, o sea, el ser se hace un solo con la esencia, con el alma. Muy bien. Continuamos entonces la lectura, hermano Teo. El segundo ay ya pasó, el tercero llega pronto. Tocó el 7º ángel, entonces resonaron grandes voces en el cielo. Ahora el mundo ha pasado a ser reino de nuestro Dios y de su Cristo. Sí, reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos que estaban sentados en sus sillones delante de Dios
se postraron para adorar a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, que eres y que eras, por haber empezado a reinar, valiéndote de tu poder invencible. Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu enojo, el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus... Ahí vamos a hacer un alto, Cuando el séptimo ángel, ¿verdad?, que es uno de los que está frente a Dios, el trono de Dios, este séptimo ángel es Orifiel, es el arcángel Orifiel, el que toca esa trompeta. Y entonces todas las deidades, todas las jerarquías divinas que están frente a ese poder terrible, que es lo que, vamos a decirlo, porque se puede dar a nivel de arcángeles, se puede dar a nivel de querubines, se puede hacer a nivel de serafines. Eso no importa, ¿verdad? Lo importante es que el proceso se da en el resurrecto. Y hay terremotos, como dice, temblores, truena, cuando Jesucristo dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, tembló. Es cuando culmina el trabajo él en la tercera montaña. Y entonces viene el ángel séptimo y toca la trompeta, ¿no? Y ve todas las jerarquías que se postran ante el poder de la creación, ante ese Dios omnipotente y poderoso. Y vuelve y recalcan y reafirman su fe y dicen: no hay otro mejor que tú, Señor, ¿verdad? Por eso tú serás bendito por la eternidad. ¿Por qué? Porque le rinden tributo, le rinden pleitesía a ese ser superior, que es el Padre Celestial. Y es allí donde empiezan las calamidades para la tierra. Siempre que un Mesías, un misionero, termina la obra del Padre, las consecuencias son brutales. Miremos la historia. Miremos lo que sucedió después de que se fue Elías, después de que se fue Moisés, después de que se va Jesucristo, todo lo que vino arrastrando, ¿verdad? Vemos allí 400 años de lucha. Al final la iglesia aceptó al cristianismo, pero de compadre hablado, o sea, necesitaban una religión. Y ahí le cambian, esconden toda la sabiduría divina, se pierde la doctrina del Salvador del mundo y quedan una religión. Y lo mismo sucedió en el tiempo de Abraham, ¿verdad? Quedó una religión, en el tiempo de Ismael quedó otra religión, y en el tiempo de Jesús, incluso en el tiempo de Moisés quedó religión, que era la que seguían los saduceos, los fariseos y un montón de demonios que controlaban religiones en esa época. Entonces siempre va a ser así, siempre va a suceder así, porque ese es parte del proceso, tanto del iniciado como procesos que esta humanidad ha pasado a través de 5 generaciones, podríamos decir, o de 5 humanidades. Adelante. Leo el pedacito final, donde nos quedamos, ¿no? Las naciones se habían enfurecido, pero llegó tu enojo, el momento de juzgar a los muertos, de premiar a tus siervos, los profetas, a tus santos y a cuantos honran tu nombre, ya sean grandes o pequeños, y de destruir a los que destruían la tierra. En ese momento se abrió en el cielo el santuario de Dios. Dentro del santuario se pudo ver el arca de la alianza de Dios, y se produjeron relámpagos, truenos y rumores, terremoto y fuerte granizada. Bueno, como es el último ángel que toca la trompeta, ¿no?, y desata esa gran convulsión, viene y resulta de que el iniciado, ¿verdad?, prácticamente cuando deja este mundo, deja un legado,
que tiene que continuar, es una vibración energética, lo que le decía, cuando Jesucristo murió, pasó una energía energética casi 400 años, ¿verdad? De esa vibración, y que tiene consecuencias. De hecho, en esta oportunidad, como ya es la culminación de esta quinta generación o de esta quinta humanidad, el fracaso es inevitable. Ya empezó la gran tribulación, ya estamos con problemas serios, ya nosotros pues lo que nos espera es un negro porvenir, una situación desagradable para la humanidad, un trago amargo durante estos 7 años que nos restan, y es allí donde vienen pues que se hace cumplir la justicia divina, porque ahí aparece el 8 cabalísticamente, en un número que dijeron anteriormente. No sé si es el 8, porque esa es la justicia de Dios. ¿Y me puede repetir esa parte? Leo el párrafo anterior. Sí. Pero pasados esos 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos. Estaban de pie, lo que provocó gran espanto entre los mirones. Entonces una voz poderosa les gritó desde el cielo: ¡suban! Subieron pues en la nube al cielo, en presencia de sus enemigos. En ese momento se produjo un violento terremoto, y se derrumbó la 10ª parte de la ciudad, pereciendo en el cataclismo 7,000 personas. Los demás sobrecogidos de espanto reconocieron al Dios del cielo. El 7, el 3 crea, el 7 organiza. Cuando el Espíritu de Dios entra donde ellos, se refiere a que el Padre Celestial se fusiona. Es cuando la serpiente es devorada por el águila, en el simbolismo que tenemos en el escudo mexicano, donde un águila devora a una serpiente, y esto es el misterio de la serpiente emplumada. Dicen que Quetzalcóatl es una serpiente emplumada, por supuesto. Cuando el real ser absorbe todos los atributos de la esencia, ¿verdad? Donde se va el gran Caón, donde va la Madre Divina, el Cristo, todo se fusiona en una sola ley, es cuando el águila se traga a la serpiente. Y entonces la serpiente se convierte en serpiente emplumada. Ese es el espíritu que entró en aquellos que están haciendo la obra del Padre y que han llegado a la resurrección. Entra el espíritu, se fusiona en una sola ley, y esta sube al absoluto, y los enemigos, delante de los enemigos se da ese evento, ¿no? Y estos sufren la acción de la furia de la justicia divina, donde es destruida la humanidad. Y habla de la 10ª parte, el 10, hay que entender que el 10 es el Padre, es el hombre liberado. O sea, es la única ley. El 0 es el absoluto y el 1 es el hombre liberado dentro del absoluto. El 10. Pero habla del 7, entonces habla de la creación, ¿no? O sea que el 3 crea y el 7 organiza, o sea, ya se organizó interiormente el iniciado, se estructuró, formó sus cuerpos solares, sus cuerpos de fuego, sus cuerpos de luz, y todo es absorbido por el gran águila, o sea, por el Padre, el real ser, y se convierte en uno solo. Eso está explicando ahí. Y el 7, pues, es ese tipo de organización, ¿verdad? Y lo demás perecieron, ¿sí? Es la humanidad. La humanidad que desprecia el conocimiento divino y se dedica a satisfacer al demonio a través de los placeres de la carne. Y con el demonio se van al abismo. Al abismo, bajan a los mundos de infierno, por supuesto. El iniciado se une con el Padre en los mundos superiores, y los que rechazan. Y los enemigos caen.
y se van a lo más bajo, a que son las infradimensiones, formadas por el Critocosmos, que tiene 9 círculos, a padecer por una eternidad. Entonces ahí vemos los dos aspectos, ¿verdad? Los dos aspectos, el sublime y el infradimensional, el grotesco.